6:33 en Caracas, Venezuela. Estamos de vuelta con más en Primera Página, ya listos para revisar la información más importante en las últimas horas en el mundo. Comenzamos en Medio Oriente, desde luego continúa siendo el centro de atención global. Israel ha destruido las principales instalaciones militares sirias con más de 300 ataques aéreos desde la caída el domingo del régimen de Bashar al-Assad, así lo informó este martes el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El ejército israelí destruyó las principales instalaciones militares de la nación árabe. Un centro de investigación científica en Damasco, dependiente del Ministerio de Defensa, quedó completamente destruido. Según Estados Unidos, esa instalación estaba vinculada al programa de armas químicas de Siria. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una ONG basada en Londres, registró casi 310 bombardeos contra aeropuertos, radares, depósitos de armas y municiones o centros de investigación militar para la destrucción de las armas del gobierno anterior, aliado de Irán y del movimiento chií-libanés Hezbollah. Israel no comentó de inmediato estos informes, pero el lunes había reivindicado la destrucción de armas químicas en Siria para evitar que caigan en manos de los rebeldes yihadistas, a quienes acusó de estar animados por una ideología extrema del Islam radical. Su ejército también lleva a cabo una incursión en la zona de distensión alrededor de los Altos del Golán, un territorio en disputa desde 1967. La ONU denunció que esta operación era una violación del acuerdo de retirada de 1974 entre Israel y Siria, una acusación lanzada también desde Irán, Jordania y Arabia Saudí. Por otro lado, el ejército israelí desmintió este martes las informaciones sobre un avance de sus tanques hacia la capital siria, Damasco. Y el primer ministro del gobierno de transición sirio, Mohamed al-Bashir, prometió este martes estabilizar el país tras 14 años de guerra civil y la caída el domingo del régimen del presidente Bashar al-Assad. El jefe en funciones del gobierno sirio, en su primera entrevista televisiva, también llamó a la población a la calma. Al-Bashir fue nombrado primer ministro de Siria hasta el 1 de marzo del próximo año por los islamistas que derrocaron a al-Assad, que gobernó el país por 24 años. La Unión Europea, por su parte, instó al gobierno transitorio sirio a evitar escenarios de caos y violencia generalizada como los documentados en Irak, Libia o Afganistán. El bloque comunitario pidió respeto a la integridad territorial, independencia, soberanía e instituciones sirias. Por otro lado, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos reportó la muerte de 54 soldados sirios que huían de la caída del gobierno de al-Assad en la provincia central de Homs. En este sentido, también el G7, integrado por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón, se reunirá este viernes para tratar la situación en Medio Oriente y los últimos hechos desencadenados en Siria. Recibimos a esta hora a nuestro invitado para el día de hoy, analizar lo que sucede en Siria y en el Medio Oriente con el derrocamiento de Bashar al-Assad y lo que será el futuro del país árabe. Vamos a conversar con nuestro invitado Luciano Zácara, es profesor e investigador y también encargado del Centro de Estudios del Golfo, Universidad de Qatar. Allí es profesor e investigador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes aquí en Qatar. Tras los últimos hechos desencadenados en Siria y la toma del poder de parte de los rebeldes yihadistas que tenían 13 años luchando contra el régimen de Bashar al-Assad, ¿cuáles son los escenarios para ese país árabe y qué señales podemos entender de los rebeldes que ya han conformado un gobierno transitorio? Bueno, por ahora lo que estamos viendo es que no se están produciendo esas matanzas o esas escenas de violencia que han pasado en otros países cuando se han derrocado regímenes. Hemos visto que por ahora los rebeldes están tratando en principio de mantener la calma, eso es lo que han anunciado, lo que han pedido a la población. Al nombrar a Bashir, también están dando a entender que quieren una especie de gobierno de unidad nacional. No sabemos eso en qué va a terminar, si va a haber una cooperación entre todos los grupos, incluso los alawíes, que eran de donde pertenecían la familia de al-Assad. Pero por ahora lo que parece ser es que esos actos de violencia no se están dando. Obviamente ha habido muertos porque ha habido enfrentamientos, aunque esos enfrentamientos han sido bastante limitados. El ejército se ha desbandado prácticamente en los últimos días del ataque rebelde y por lo tanto no hubo casi enfrentamiento.
Lo que está pasando ahora, como habéis mencionado anteriormente, es que Israel está aprovechando toda la situación para atacar también bases militares, pertrechos y cualquier cosa que le pueda resultar peligroso o lo que Israel considera de peligroso para su propia integridad territorial, incluso ocupando la zona desmilitarizada de los Altos del Golán, que también lo hace desde el punto de vista de su propia seguridad y en contra de lo que es el derecho internacional. Por lo tanto, en este nuevo escenario, ya Siria está empezando o el nuevo gobierno sirio está empezando con una confrontación no buscada. Hasta ahora los rebeldes no dijeron ni hicieron nada en contra de Israel, sin embargo, ya han sido atacados y parte del territorio sirio ha vuelto a ser ocupado en contra de lo que dice la ley internacional. Me ¿Cómo queda en detengo, el futuro? sí, Sí. sí, puede continuar para comentarnos sobre Sí, los escenarios que estaba planteando. claro. ¿Cómo queda en el futuro? Hay que ver qué tipo de relaciones establece el nuevo gobierno con Rusia y con Irán, si se mantienen o no, o si cortan directamente. Es muy difícil pensar que tengan algún tipo de relación con Irán, pero también es muy difícil pensar que Irán desaparezca por completo de este panorama. ¿Qué relación tendrán con Turquía? Evidentemente tendrán mucho mejor relación con Turquía que lo que han tenido el gobierno de Assad. ¿Y qué relación se van a implementar con países vecinos como Siria, Irak, Jordania, Israel, en función de mantener la estabilidad, en función de evitar que los conflictos se trasladen de un país a otros? Y finalmente, ¿qué relación van a tener con Estados Unidos? Estados Unidos no ha estado directamente involucrado en este último ataque, pero evidentemente le viene o le ha venido bien a la administración de Biden y a la administración Trump que esto suceda, incluso sin colaboración americana. Entonces está limpio del pecado de haber derrocado a un nuevo gobierno Medio Oriente. Entonces eso puede hacer que esta nueva administración tenga una relación distinta con Estados Unidos que la que han tenido otros gobiernos. Sí, de hecho Irán, en el caso de su ayatolá Ali Khomeini, decía este miércoles que Estados Unidos e Israel estarían detrás del derrocamiento de Al-Assad y nombró a un tercer país, aunque no especificó cuál era. Se presume que en este caso sería Turquía, pero es definitivo entonces que Irán saldría de esa zona, algo que le convendría especialmente a Israel por lo que considera una amenaza. Y por otra parte, también en el caso de Estados Unidos, que dice que reconocería un nuevo régimen si se elige de forma democrática y con elecciones libres. ¿Usted ve esa posibilidad en estos grupos rebeldes en los que existe temores por su radicalismo islámico en algunos casos y también el resurgimiento de un Estado islámico en Siria? Yo no sé si eso es una probabilidad, usted nos dirá. Es una probabilidad, perdón, una probabilidad, claro que es. Nadie ha dicho todavía que vaya a ser un gobierno de unidad nacional basado en las elecciones. De hecho, un gobierno de unidad nacional va a requerir muchas concesiones hechas por cada grupo para estar dentro de ese gobierno. Y de aquí a que lleguemos a, por ejemplo, a que se redacte una nueva constitución o que haya elecciones, es un paso muy largo y muy difícil de esperar en un contexto en donde nunca ha habido elecciones libres, nunca ha habido democracia. Por lo tanto, esperar que un grupo que proviene del radicalismo islámico entre con una idea de establecer un modelo de decisión basado en la democracia liberal, a la cual ha combatido en muchas ocasiones. Yo soy bastante pesimista en este sentido, pero no hay que descartarlo si es que ha habido acuerdos con otros países en función de las necesidades y apoyos que le han podido brindar. Quizá Turquía haya puesto una especie de condicionamiento a la ayuda que le ha dado, porque Turquía, por una parte, necesita sacarse de encima, digamos, 3 millones de refugiados, principalmente de Alepo, que están de ahí desde el 2015 en Turquía, y también garantizar que los kurdos, que están también controlando parte del territorio, no se conviertan en un peligro para Turquía, y evitar que el nuevo gobierno también tenga relaciones no amigables con Turquía. Entonces, ¿qué tipo de condicionamientos? Si ha habido condicionamientos económicos, políticos, ideológicos, etcétera, etcétera, lo vamos a ir sabiendo de a poco. Pero yo descarto elecciones, eh, evidentemente, a la manera en que en Occidente se pueden entender para establecer un gobierno. Me inclino más por un gobierno transicional de unidad que incluya muchas fuerzas que participaron de este ataque, incluyendo a otras que quizá no participaron, pero que no resistieron tampoco el avance,
y en función de eso me imagino que se irán estableciendo las bases de un futuro gobierno. Lo que ha dejado claro también los rebeldes es que no quieren destruir la administración pública ni las instituciones como están establecidas, quieren seguir manteniendo esta estructura. Por lo tanto, también es todavía dudoso pensar qué nueva estructura si va a mantener la actual estructura o se va a tratar de imponer una estructura tipo Estado Islámico con otra administración, otra justicia, etcétera, etcétera. Todavía creo que estamos demasiado cerca de lo que ha pasado el otro día, de la ocupación de Damasco y la caída de Al-Assad, como para tener una idea clara de lo que está pasando. ¿Cómo analizaría la reciente entrevista que ofreció el líder de los rebeldes, Al-Junani, a CNN, donde pues de alguna forma decía que ha cambiado su accionar respecto a lo que fueron sus inicios cuando participó en la guerra en Irak y cuando era parte de la rama de Al-Qaeda? De ahí viene el BTS o BTS, ahora que lidera la rebelión en Siria, y también si esto representaría, en el caso de un gobierno islámico, un riesgo, un alto peligro para las minorías, en el caso de la minoría cristiana y la minoría drusa que tienen presencia en Siria, que es un país diverso en ese sentido, aunque de mayoría musulmana, suní. Sí. Bueno, hablando con bastante gente en estos últimos días sobre este tema, lo que se reconoce es que esta persona es muy política, que no es como al-Baghdadi u otros líderes de Al-Qaeda o del Estado Islámico, que no tenían una capacidad política, sino que simplemente se movían por la ideología del Estado Islámico, de la ideología de Al-Qaeda. Al parecer, y lo que se da a entender es que como ha habido negociaciones para poder llegar a esta situación con grupos sirios y grupos del extranjero, es que ha hecho determinadas concesiones o ha tenido que hacer determinadas concesiones. Lo que se plantea determinadas dudas es que no se esperaba que triunfara tan rápido y que este triunfo tan rápido le dé más alicientes o más herramientas al líder de los rebeldes para decir, bueno, en realidad no he necesitado la ayuda de nadie, lo he hecho yo solo, lo hemos hecho nosotros solo, y que por ahí decida no aceptar esas condiciones que ha negociado con los otros grupos. De nuevo, es muy difícil preverlo, no ha dicho muchas cosas todavía de qué es lo que quiere hacer. Evidentemente van a cambiar las relaciones con otros países, pero hay que tener un poco más de paciencia, Claro. porque todavía incluso no sabemos qué está pasando en el terreno. Sí, también nos genera curiosidad saber qué pasa a lo interno entre los grupos rebeldes, las facciones que existen, las diferencias que puedan surgir también en esta toma del poder. Por otro lado, los kurdos. Es interesante el tema, ¿no? Uh-huh. Sí, el tema de los kurdos es muy claro, porque para Turquía es una amenaza. O sea, para el grupo de los kurdos que controlan parte del territorio y que habrían participado, o por lo menos no habrían combatido en contra de este grupo de Al-Qaeda, es algo que Turquía no quiere, es algo que quiere eliminar, no quiere tener una especie de territorio que se pueda independizar de Siria y que pueda dar cobijo a los miembros del PKK que tienen su actividad en Turquía, Claro, y que eso representa una una amenaza amenaza para ellos. territorial. Por lo tanto, ¿qué acuerdo ha hecho este grupo con Turquía para negociar esos temas territoriales y de relaciones con los kurdos? Es algo que todavía no se sabe. Bien. Hay que también decir a todo esto que Turquía no es que abiertamente haya dicho que ha apoyado esto, sino que, bueno, medio tácitamente diciendo Claro. que esto es el resultado de que Assad no quiso hablar cuando Erdogan se lo propuso. Son las informaciones que se han filtrado en la prensa y bueno, vimos declaraciones del presidente Recep Tayyip Erdogan, que días previos a esto decía que los rebeldes iban a continuar avanzando, lo que supone un apoyo implícito también a esta rebelión ocurrida el fin de semana. Ya entonces vemos este gobierno transitorio y esa imagen que se difundió por las redes sociales y por la prensa internacional, donde aparecía el líder de HTS, Al-Julani, también, ahora con el primer ministro transitorio. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Muchas gracias a ustedes y, bueno, a su disposición. El día de hoy con nosotros, Luciano Zácara, profesor e investigación del Instituto de Estudios
del Golfo de la Universidad de Qatar, conectado desde Doha en ese país. Vamos a la pausa con estas imágenes. Son miles de vehículos que fueron difundidos en este video por la prensa turca. Se presume que son refugiados sirios que regresan a su país tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Imágenes nocturnas que difundió el medio oficial turco TRT. Allí vemos esas filas de vehículos muy largas. Turquía acoge a la mitad de los refugiados sirios que huyeron del régimen de Bashar al-Assad y forman parte de la diáspora siria de más de 6,5 millones de personas. Líbano es el segundo país que más acoge a sirios, con 1.500.000 aproximadamente. Así entonces se expresa este éxodo que regresa ahora a su país de origen. Vamos a la pausa, después más actualidad.